4 meses estaba yo en mi casa escuchando la radio, viendo la televisión, los noticieros, como tú en tu casa, observando cómo los políticos se golpeaban unos a otros, cómo se insultaban sin que realmente les importara el país a largo plazo. Solo les importa el poder, siempre les ha importado el poder, siempre han estado obsesionados años con el poder. De antemano les digo que va a ser un cambio tranquilo, con orden, sin conflicto. Un cambio que vamos a hacer entre todos. Yo te pregunto a ti si a 12 años de haber dado pasos en la transición democrática de nuestro país, hoy estás mejor. Y lo que es el centro de mi propuesta es que tú ganes más y te alcance para más. Aquí a mi derecha tendría una candidata del PRI, muy bien peinada, arreglada, y también tiene pues sus mañas, la candidata del PANAL, una mujer capaz, pero que tiene un problema grave. Tiene que pedirle permiso a su mamá, una candidata del PRD, que sería muy difícil de entender. Porque si no hay crecimiento, no hay empleos. Respecto al crecimiento, creo que hay que decir cómo, Andrés Manuel. Hay que decir qué reformas debemos hacer para poder lograr ese crecimiento. No se vale simplemente decir que vamos a crecer al 6% y a generar 1 millón de empleos. Pero Andrés Manuel, Enrique, Josefina, ¿qué opinan del matrimonio entre personas independientemente de su orientación sexual? ¿Qué opinan de esta libertad individual fundamental? Ninguno de los tres ha respondido mi pregunta sobre las libertades individuales y el matrimonio de las personas independientemente de su orientación sexual. Sus cuentas no salen candidato del PRD. Pues realmente las cuentas no salen, señor López Obrador. O usted nos miente o piensa endeudar al país. Y no solamente se mantuvo en el PRI, compuso el himno del PRI de Tabasco. Con respecto a lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, yo no creo que el gobierno pueda resolver todo y que mágicamente con recursos públicos puedan hacerse trenes, promover el turismo, generar empleo, hacer 6 refinerías. La señora Josefina, le digo, en 1871 yo estaba en primero de preparatoria. Le comento, esto es mentira lo que usted dice, lo digo de manera respetuosa. Es la misma calumnia de siempre, ¿no? Lamento que no responda con la verdad, señor López Obrador, porque hay muchas evidencias que comprueban lo contrario. El candidato Peña Nieto es un candidato que representa el autoritarismo de su partido. Con dinero público financió un centro de espionaje. Tal vez el caso más patético de autoritarismo fue su visita a la Ibero, donde usted no solamente le tiene miedo a los jóvenes y no quiere ir a debatir con ellos, terminó encerrado en el baño de la Universidad Iberoamericana. No queremos a alguien que se vaya a esconder al baño de la universidad para resolver los problemas del país. Es cierto, Josefina, y me parece que este y otros señalamientos que usted hizo en su intervención carecen de la más mínima verdad. No pretende asumir que su partido es el único que puede hacer gobierno en democracia. Muchas gracias, Javier. Ojalá el señor López Obrador, como Octavio Paz, hubiese renunciado en repugna a esta matanza del 68. Pero en fin, él tendrá que responder. Nos damos cuenta cómo exgobernadores del PRI, aunque hoy ya se deslinda, son los cómplices del crimen organizado. Creo que vale la pena recordar que estamos hablando de política exterior y que no se vale que los políticos hablen de otras cosas que no tienen que ver con este tema. Y donde no se lograron acuerdos, quizá fue por la inasistencia de usted o la falta de habilidad política para lograr los acuerdos que en otros tiempos se han logrado hacer. Tiene un grave problema, señor Cuadro, porque cada voto para usted es un voto para una familia, pero no es para ninguna de las familias que nos esté escuchando. Cada voto por usted es para la familia de la profesora Elba Ester Gordillo, que claramente gran parte de su familia está buscando una posición en el Congreso. Que antes tenía una opinión tan favorable, pero realmente enorme, tan salamera, de la mesa Elba Ester Gordillo. Les pido que vean a nuestros televidentes este video. Querida amiga, búsquenlo en YouTube y podrán darse cuenta entonces
de la verdad, con todo respeto, Josefina, de las palabras que nos has pronunciado hace un momento. Gracias. Bueno, hemos visto cómo nuestros colegas candidatos no saben qué hacer con China, no han respondido si aceptarían, si estarían de acuerdo y por qué con un tratado de libre comercio con esta nación. Tampoco nos han respondido si están de acuerdo o promoverían el Instituto Mexicano Octavio Paz. En el último año de la gestión del señor López Obrador como jefe de gobierno, de acuerdo a Transparencia Mexicana, la entidad fue la que tuvo el mayor índice de corrupción de todo el país. Y en el año 2010, cuando estuvo como gobernador Peña Nieto, el Estado de México fue la segunda entidad con mayor corrupción. Josefina, veo la insistencia de parte suya de estar haciendo señalamientos y descalificaciones que le llevó a irse a más de 20 años atrás a encontrar una tesis que efectivamente tiene una dedicatoria en primer lugar a mi madre y a mi padre, que en paz descanse, a mis hermanos y a quien en ese entonces era mi jefe y me dio la oportunidad de trabajar y de estudiar al tiempo que me hacía mi tesis y después me titulaba. Fue en un gesto de cortesía que tuve esta dedicatoria. Gracias. Josefina, yo insistiría en que creo que la falta de acuerdos de lo que México necesita hoy en día fue precisamente porque su ausencia y la falta de capacidad para construir los acuerdos en el liderazgo que usted tenía dentro de su fracción simplemente no se logró. No reparta culpas ni dé excusas de lo que no pudo lograr usted en esta responsabilidad. El presupuesto nacional son 3.700.000 millones y somos 28 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 11,000 pesos mensuales por familia, y eso no sucede. Hago un llamado a todos los mexicanos a unirnos, hago un llamado a los pobres, hago un llamado a las clases medias, hago un llamado a los empresarios, a unirnos todos para salvar a México. Votar por Nueva Alianza, votar por sus candidatos a diputados y senadores, votar por mí es votar por esas reformas estructurales que el país necesita. Ese es el verdadero voto útil, el voto por las reformas estructurales. Te pido tu voto de confianza para hacer realidad este proyecto donde lo más importante es que seas tú quien gane más. Si tú aún no has decidido tu voto, yo te pido tu confianza. Yo te pido que me permitas presentarme como lo que soy, tu mejor opción de estabilidad económica, tu mejor opción de seguridad para tu familia,